Bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestro historiador Andreu Alegre. Puedes conocerle mejor en nuestros canales de Instagram de Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos una vez más a Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subimos este podcast detallando las principales efemérides que han ocurrido durante estos días y hacemos un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos 3, 4 o 5 efemérides diferentes, vosotros tenéis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para poder desarrollarlas más en profundidad en podcasts posteriores. Y sin más, ¡empezamos! Y empezamos con una efeméride que he querido llamarla Globos y Hombrecitos Verdes. Y es que un 2 de julio de 1947 ocurrió lo que es denominado como el caso OVNI más famoso de la historia, es decir, el caso Roswell. El caso Roswell se refiere a un incidente ocurrido en julio de 1947, como decimos, en Roswell, Nuevo México, uno de los estados de Estados Unidos, donde se informó inicialmente que un objeto volador no identificado, es decir, un OVNI, se había estrellado en un rancho. El ejército emitió un comunicado de prensa afirmando que habían recuperado un disco volador, entre comillas, pero poco después se retractaron, diciendo que era en realidad un globo meteorológico. Sin embargo, a lo largo de los años, el incidente de Roswell se ha convertido en un punto focal para todas las teorías de la conspiración y todo tipo de especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre, y sobre todo también del encubrimiento por parte del gobierno. Se afirmó que los restos recuperados eran en realidad de una nave espacial extraterrestre, y que los cuerpos encontrados en el lugar del accidente eran de seres extraterrestres, precisamente. El caso Roswell capturó la imaginación del público y se convirtió en un fenómeno cultural significativo. Se popularizaron libros, documentales, películas, se generó una amplia atención y un debate en torno a los ovnis y a la posibilidad de la vida extraterrestre. Muchos creyentes en teorías de la conspiración argumentan que el gobierno de Estados Unidos ha estado ocultando deliberadamente tanto evidencias de encuentros con extraterrestres como tecnología propiamente alienígena. El impacto cultural del caso Roswell se puede observar en la proliferación de la cultura ovni, la ufología y la ciencia ficción en general. Ha influido en películas, en series de televisión, en obras literarias que exploran el tema de los extraterrestres y los avistamientos ovnis en general. Además, el interés público en Roswell ha llevado a convenciones, museos, festivales dedicados a la investigación y a la discusión del fenómeno. Aunque las explicaciones oficiales sostienen que el incidente de Roswell se debió a un proyecto militar clasificado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos llamado Mogul, que consistía en globos de monitoreo, el caso sigue siendo a día de hoy objeto de gran controversia y especulación. Independientemente de la verdad detrás del incidente, su impacto cultural ha perdurado, convirtiendo a Roswell en un símbolo de los misterios y de la fascinación que rodea al fenómeno ovni y a la posibilidad de la vida extraterrestre en nuestro planeta. Para la siguiente efeméride he querido titularla La partícula de Dios. Y para ser consecuentes con la verdad, debo decir que el título no lo he puesto yo, sino que es bastante vox populi para lo que estamos ahora a punto de analizar. Y es que, un 4 de julio de 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es decir, el archiconocido CERN, publicó el descubrimiento del bosón de Higgs. El descubrimiento del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en el año 2012 fue un hito importante en la física de partículas y una confirmación clave de lo que se conoce como el modelo estándar de la física de partículas. El bosón de Higgs era una partícula elemental propuesta en la década de 1960 por el físico británico, precisamente Peter Higgs, de ahí su nombre. Según el modelo estándar,
El bosón de Higgs es responsable de conferir masa a otras partículas elementales mediante la interacción con el denominado campo de Higgs, que impregna absolutamente todo el espacio. El descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC fue resultado de décadas de investigación y experimentación en muchos ámbitos. El Gran Colisionador de Hadrones es el más grande y poderoso del mundo de su diseño, y fue precisamente diseñado específicamente para buscar este bosón de Higgs y explorar a la vez los límites de la física de partículas. El descubrimiento del bosón tuvo varias implicaciones significativas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la confirmación del modelo estándar, ya que el bosón de Higgs era la última partícula predicha por este modelo que aún no se había observado experimentalmente. Su descubrimiento proporcionó una confirmación experimental crucial para esta teoría que describe las partículas y las fuerzas fundamentales que componen todo nuestro universo. También influyó mucho en el tema del mecanismo de la masa, ya que el bosón de Higgs es fundamental para nuestro entendimiento de cómo las partículas elementales adquieren masa. El campo de Higgs interactúa con las partículas ralentizándolas y otorgándoles a la vez esta dicha masa. Este descubrimiento confirmó la teoría del mecanismo de masas propuesto por el propio Peter Higgs y es sin duda uno de los mayores hitos científicos no del siglo XXI, sino de toda la historia. Para nuestro siguiente efemérides he querido titularla Un político real. Y es que un 30 de julio de 1898 moría Otto von Bismarck, el primer canciller del Imperio Alemán. Bismarck fue un estadista y político prusiano del siglo XIX, considerado uno de los líderes más influyentes en la historia de Alemania. Su papel central en la política europea y su estrategia política conocida como Realpolitik tuvieron una gran repercusión en su época y perdura en gran medida hasta nuestros días. Bismarck nació en 1815 y comenzó su carrera política como diplomático prusiano. Sin embargo, su fama y reconocimiento se consolidaron durante su mandato como canciller del Reino de Prusia y, posteriormente, como canciller del Imperio Alemán, cargo que ocupó desde 1862 hasta 1890. Bismarck es conocido por unificar a Alemania bajo la dirección de Prusia a través de una serie de guerras y de negociaciones diplomáticas. Su visión era la de unificar a los estados alemanes en torno a Prusia y fortalecer el poder de esta última en Europa. Además de su papel unificador, Bismarck también es conocido por la aplicación de la política real, de la Realpolitik, término que tanto hemos usado en este canal. Esta doctrina política se basa en tomar decisiones pragmáticas y realistas en lugar de guiarse por ideales o principios abstractos o más de alto valor moral. Bismarck creía firmemente en la importancia de mantener el equilibrio de poder y en la necesidad de utilizar la fuerza y la diplomacia según los intereses del país. Bismarck aplicó la Realpolitik en su política exterior, buscando alianzas y también enfrentamientos, conflictos, según los propios intereses de la propia Prusia. A través de esta estrategia, logró asegurar alianzas con otras potencias europeas, mientras mantenía un equilibrio de poder en la región. La Realpolitik de Bismarck tuvo un impacto duradero en la política europea, ya que sus métodos pragmáticos y su enfoque en la fuerza y la diplomacia, según los intereses nacionales, sentaron las bases para la política que ha llegado hasta nuestros días. Su legado se puede ver en la manera en que los líderes políticos continúan considerando los intereses y el equilibrio de poder al tomar decisiones en política internacional. Por supuesto que también tiene sus claroscuros, ya que muchos lo han tachado de ser un personaje maquiavélico en versión más moderna, pero sea como sea, es una de las figuras centrales de la historia europea reciente. Y para esta última efeméride de hoy, he querido titularla Nace un rey entre controversias.
Y es que, como ya sabéis los seguidores de este canal, la última efeméride siempre la dedicamos un poquito a la historia de Dinamarca, y en este caso no va a ser diferente. Un 1 de julio de 1481 nacía en Nyborg, Dinamarca, Christian II. Christian II será el último rey de Dinamarca y Noruega y de Suecia, bajo lo que se denominaba la Unión de Kalmar. Y para todos aquellos que quieran ahondar un poquito más en la historia danesa y especialmente en la Unión de Kalmar que estamos describiendo, próximamente pondremos un podcast en nuestro canal hermano Historiador en Dinamarca. Pero vayamos un poquito al quid de la cuestión. Christian II de Dinamarca, también conocido como Christian II de la Unión de Kalmar, nació, como hemos dicho, un 1 de julio de 1481. Fue hijo de Juan de Dinamarca y de Cristina de Sajonia, y ascendió al trono danés en 1513, sucediendo a su padre. Durante su reinado, Christian II buscó expandir su influencia y su poder en las regiones escandinavas especialmente. En 1520 convocó una reunión en Estocolmo conocida como el Banquete de Sangre de Estocolmo, donde ejecutó a sangre fría a varios líderes suecos que se oponían a su gobierno. Este evento resultó en una revuelta popular tremenda y en la expulsión de Christian II del territorio de Suecia. Posteriormente, Christian intentó recuperar el control de Suecia mediante una campaña militar, pero fue claramente derrotado en la batalla de Västerås. Y aquí pido disculpas a todos los suecos y daneses por este tipo de pronunciación, pero los que conozcáis un poquito del idioma de aquí es absolutamente imposible pronunciarlo bien. Pero vamos al lío. A raíz de esta derrota, perdió el control efectivo ya de todo el territorio sueco y de la Unión de Kalmar se vio obligada a disolverla. En 1523, Christian II fue depuesto como rey de Dinamarca debido a la insatisfacción popular por su mal gobierno y a la oposición que la nobleza tenía con él. Este fue sucedido por su tío, Federico I de Dinamarca. En ese momento, Christian buscó refugio en los Países Bajos y luego en el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su exilio, hizo varios intentos, todos ellos fallidos, para recuperar el trono danés, pero realmente nunca tuvo éxito con tal fin. Finalmente, murió en enero de 1559 en el exilio, en Kalundborg, otra de las localidades de Dinamarca. Además de todo lo dicho anteriormente, fue un rey muy controversial, ya que fomentó el protestantismo en el país, más por motivos de control social que por convicción religiosa, y este tipo de actos derivarían pocos años después en una guerra civil muy cruenta aquí en Dinamarca. Y hasta aquí un nuevo episodio de Efemérides de la Historia. Os dejamos en la descripción uno de los libros que hemos utilizado como bibliografía para hacer este podcast y esperamos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros. Y una vez más, recordaros, si os ha gustado este podcast, no olvidéis suscribiros, no olvidéis darle a las notificaciones y mandárselo a una persona que le guste tanto la historia como a vosotros. También recordad que podéis dejarnos vuestra opinión, vuestras sugerencias en las cajas de comentarios para que nosotros podamos desarrollarlas en otros podcasts posteriores. Y sin más, un gran saludo y ¡hasta luego! Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.